Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero enseñarles algo acerca de un tema muy importante. Yo sé que usted lo va a necesitar en cada uno de sus trabajos. Digamos, si usted trabaja en una oficina, si usted trabaja, digamos, en un colegio, o si usted trabaja, no sé, en donde sea que ustedes quieran trabajar. Pero quiero enseñarles algo que, digamos, cómo limpiar el computador o cómo limpiar la impresora, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión a mí me salió un medio borroso, medio, como por ejemplo acá tengo uno de estos, no sé si ustedes pueden apreciar. Aquí está, acá hay un medio borroso como 3, ahí se ve como 3. Aquí está, esto me salió así porque la impresión está fallando un poco, y de los cuales quiero enseñarles lo más básico, cómo ustedes pueden limpiar su impresora. Muy bien, vamos con el siguiente video. Muy bien, así que mis amados amigos, vamos a empezar ya a limpiar la impresora. Aquí está la impresora que pueden apreciar. Este es Epson L355. Ustedes pueden apreciarlo, esto es Epson L355. Y vamos allá a empezar a limpiar. Por ejemplo, como hace un momento les decía, a mí me salió como de esta forma. A mí me salió medio 3 rayas y así sucesivamente mi impresora estaba un poquito malográndose. Pero ahora sí, vamos a empezar a limpiar. Primeramente lo que tenemos que hacer es, en primer lugar vamos a abrir, por ejemplo, vamos a abrir un trabajo. Ya, un trabajo, vamos a abrir un trabajo de... Ya, nueva carpeta, un ejemplo, vamos a ver. Y abrimos esto mientras el Word va a empezar a abrir, y ahí está. Por ejemplo, lo que ustedes tienen que hacer son lo siguiente. Aquí pueden apreciar. Se van al archivo, y después ahí pueden enfocarlos, se pueden ver ahí dice imprimir. Aplastan el imprimir, y lo que tienen que hacer es ir a la propiedad. Y en la propiedad, no sé, creo que no está enfocando bien la cámara. En la enfocar, acá arriba dice, y ustedes pueden apreciar, ahí está. Muy bien, acá dice mantenimiento. En el mantenimiento usted se va al mantenimiento, y donde dice Head Cleaning, que significa limpiar, ¿no? Acá empiezas haces el clic, y acá te va a aparecer una ventanita que dice Start es empezar a limpiar. Aquí está, acá dice a comunicación error correspondiente. Muy bien, lo que pasa es que no lo hemos cambiado, porque este es el Epson. Acá podemos encontrar, por ejemplo, yo tengo Epson 2L210 y el serie de 355. En el 355 ahora sí vamos a empezar a limpiar. Vamos, brevemente, como hace un momento les decía, nos vamos a propiedad. Discúlpeme por la bulla porque están trabajando los vecinos. Y vamos ahí donde dice mantenimiento. En el mantenimiento nos vamos acá mismo, acá dice limpieza de cabeza. Entonces acá lo vamos a hacer clic, y hacemos el clic aquí, y acá está empezando a limpiar. Ahora sí, acá nos va a indicar, dice iniciar, de lo cual es ahorita, que como pueden apreciar, está limpiando. Está limpiando ahora la impresión. Muy bien, así que ustedes, mientras vayan viendo, vamos a ver lo que es la limpieza. Usted puede escuchar de esta manera. Mi impresora está que suene. A ver. Ese es el indicador de que está limpiando la impresora. Muy bien. Vamos a seguir continuando acá. Está limpiando, como pueden apreciar, ahí está cargando. Es como una especie de cuando usted carga un documento a su USB y va a tener que cargar, pues si es un pesado. Pero en este caso también casi lo mismo, porque está empezando a limpiar el impresora, ¿no? La impresora. Entonces, así que amigos, vamos a esperar que limpie la impresora. Hasta que pueden escuchar, ahí está sonando la impresora. Escúchalo bien, el sonido. Muy bien, ahí está empezando a limpiar ya la impresora en esta oportunidad. Así que vamos a empezar vamos a esperar hasta que cargue la limpieza de la impresora. Muy bien, son específicamente fácil.
primeramente entras al documento, lo que quieres imprimir, y en el parte izquierdo ahí puedes encontrar diciendo mantenimiento. En mantenimiento, de ahí tienes que ver donde dice limpiar la cabeza, o en el inglés, como algunos en la computadora aparece como cleaning, ¿no? Cleaning, como limpiar. Muy bien, así que ya va, va limpiando, está limpiando la impresora. Vamos a esperar que cargue y volvemos a continuar. Muy bien, amigos, ahora sí, la limpieza de encabezamiento, cuando dice limpieza de cabezales, ya se ha finalizado. Ahora lo cerramos y acá aceptamos. Tenemos que aceptar acá porque nuestra impresora ya fue limpiado, y la aceptamos. Y vamos a empezar, vamos a abrir otra carpeta para poder ver, para poder imprimir otra. Por ejemplo, esta de acá, vamos a abrirlo y en el Adobe, y después lo mandamos a imprimir en la impresora. Ahí lo vamos a imprimir, y acá vamos a poner clic en la impresión. Ahí está imprimiendo, muy bien. Que pueden apreciar ustedes ahora en este momento. Ah, me olvidé. Muy bien, vamos a continuar. Me había olvidado de que era otro tipo de impresora. Ahora lo vamos a imprimir ahora, que lo van a apreciar ahorita mismo. Y van imprimiendo. Ahí está, como usted puede apreciarlo, está imprimiendo nuestra impresora. Ahora nuestra impresora está totalmente limpio. Muy bien, ahora sí está saliendo. Ahí vamos a verlo. Vamos a ver si es efectivo o no es efectivo. Muy bien. Está imprimiendo. Muy bien, amigos, pueden apreciarlo. De lo que estaba un poco bien borroso, o había tres líneas que no se podían ver, ahora está totalmente excelentísimo. Vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer comparación como esta primera puede ser borroso, como lo están apreciando, y vamos con esta última. Acá ya se ha mejorado nuestra impresora. Muy bien, así que mis amados amigos, es simplemente simple de limpiar nuestra impresora. Gracias, hasta el próximo.